Esperemos que se nos vaya aquí encendiendo esto. Un segundito, yo pongo una cosa acá. Un palito hasta aquí. Bueno, qué pena ahorita, pues, pero también se me quedó como en el tintero. Estaba subiendo ahorita la clase de hoy, pero entonces apenas termino ahorita, se las subo entonces. Bueno, hoy vamos entonces, como les decía, a ver un poco lo que es clases abstractas. Vamos a empezar ahorita con esta óptica de las clases abstractas bajo el enfoque de Java, pues algo así como hemos visto también la vez pasada, la parte de Java. Prepondera precisamente sobre la parte de Python, porque en Python es más limitado este tipo de temáticas. Entonces, viendo esto, pues miraremos un poco esto, qué son las clases abstractas, cómo se definen en UML, cuáles son precisamente métodos abstractos asociados a estas clases abstractas, para qué sirven estas clases. Miraremos un ejemplito que es el number como clase abstracta y algo pues que a veces a mí me goza lejos y monitores con el nombre de metainformación, pero bueno, es algo que ya también vimos un poquitico en la parte de lo que es el tema de Python, que ya lo vimos, que es precisamente averiguar instancias de cada una de las clases, pero esta ya desde la óptica de Java. Bueno, en términos genéricos, se habla de que una clase abstracta tiene como un objetivo en el paradigma de la programación orientada a objetos de definir digamos, un grupo de objetos que tengan unas características comunes que podrían ser implementadas en sus subclases, ¿sí? Entonces, esa clase permite realmente eso, ese agrupamiento de características o elementos, pues, para poder ser heredados por un conjunto de objetos que pertenezcan a una serie de subclases asociadas a ellas. En términos general, la intención de una clase abstracta no es generar objetos. La clase abstracta solo define esas características, pero no tiene la intención de que usted pueda crear objetos a partir de esa definición de la clase abstracta. Entonces, basado en esa teoría, yo no puedo crear un new a partir de una clase de tipo abstracta, ¿sí? Entonces, si usted lo van a hacer, ese comando new en Java para generar una clase, un objeto de esa clase abstracta, te va a sacar un error en ese sentido si esa clase es abstracta. Entonces, una clase abstracta tiene una característica especial y es que independiente que ella no deje de ser una clase, que puede tener métodos, pues entre comillas, de instancia, como métodos, como atributos normales, pues de cualquier instancia, pues estas clases abstractas, como digo, no es para crear objetos, pero sí puede tener esos tipos de atributos normales, métodos normales, pero adicionalmente puede tener lo que se conocen como los métodos abstractos. Un método abstracto, ¿sí? Es un método que define el nombre del método, ¿sí? Y digámoslo así, su signatura, es decir, el nombre del método y sus parámetros, pero realmente él no declara el código. Es decir, nosotros no vamos a tener líneas de códigos asociadas precisamente a ese método. Entonces, en este caso, sí, estos métodos se pueden definir en una clase abstracta, pero esos métodos abstractos no pueden ir en una clase normal, de instancia, ¿sí? Que va a crear objetos. Solamente puede estar en el contexto de clases abstractas. Entonces, estos métodos, pues la intención que tienen es para un diseñador, un programador, pues lo que quiere es que usted va a definir un método abstracto, ¿sí? Con su nombre y sus parámetros, es decir, su signatura, con la intención de que sean sus subclases las que definan el respectivo código asociado a ese método. Entonces, si una subclase no implementa un método abstracto, ¿sí? Heredado, se va a tener una característica, es que ella también debe ser abstracta. Es decir, aquí en este punto, cuando yo defino un método abstracto en una clase abstracta,
La intención es que las personas que definan subclases a partir de esta clase, ¿sí?, puedan definir el código de este método, pero también están obligados a hacerlo, ¿sí? Si usted como subclase normal que hereda de esta clase abstracta no implementa ese método abstracto, es decir, no le pone el código, tú tienes la obligación de poner ese método abstracto. Tú no puedes en una subclase decir, no le va a definir el método, si es una clase normal, pues en ese sentido, y si no se lo voy a definir, pues tengo que definir ese método abstracto. Y si es un método abstracto, pues prácticamente, sí, esa clase que yo voy a definir también tendría que ser una clase abstracta, ¿sí? Porque un método abstracto no puede estar en una clase normal. Entonces, como dice acá, si una subclase no implementa un método abstracto heredado, debe ser también una clase abstracta. Entonces, un método abstracto debe pertenecer siempre, como les acabo de decir, a una clase abstracta, ¿sí? Por lo cual una clase normal, ¿sí?, no puede tener métodos abstractos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, una clase que contiene métodos abstractos, entonces, si yo voy a ponerle métodos abstractos a una clase que aparentemente era normal, pues tengo que obligatoriamente convertirla a esa una clase abstracta. Es decir, nunca puede aparecer un método abstracto en una clase normal. Bueno, entonces nuevamente con eso quiero dejar la idea que un método abstracto es que en el contexto de una clase abstracta, un diseñador define simplemente la asignatura del método con la intención de dejar que sus subclases, que sean clases normales, implementen ese método, es decir, le pongan el código. Si una clase hija no implementa el código, pues tendrá que convertir esa subclase, ¿sí?, como clase abstracta y ese método tendrás que definirlo como abstracto. Entonces, los métodos abstractos no pueden ser métodos de la clase. Es decir, recordemos que, entonces, un método abstracto no puede estar asociado a un método estático, ¿sí? Es decir, ¿por qué no puede ser? Como lo vamos a ver ahorita un poquitico más adelante, pues realmente la intención de un método abstracto, como acabo de decir, es que las clases hijas lo implementen. Entonces, en este momento, pero están asociados precisamente, ¿sí?, a esos métodos normales que son de clases, pues que van a ser de instancias y estaría asociado a un método que ya va a estar asociado a instancia, ¿sí? Y al ser una clase, ese método, como lo tratan de insinuar acá, pues yo no puedo poner entonces métodos de clase, ¿sí?, a través del modificador estático y decir que sean abstractos. Porque recordemos que nosotros, ya habíamos visto en la herencia, cuando usted tiene un método en este sentido estático y yo tengo una clase hija, pues la única manera que se acepta es que sean métodos estáticos también, los que redefinan, digamos, ese señor, pero no es que lo van a sobreescribir, recuerde que lo van a ocultar. Entonces, esto tiene que ver con ese tipo de cosas y por lo tanto, pues hay que aprender que los métodos abstractos no pueden estar en el contexto de ser un método de clase. Entonces, las clases abstractas, adicionalmente, como una clase normal, puede definir atributos comunes a sus clases, es decir, atributos normales, y pueden implementar métodos comunes, o sea, métodos de instancias, sí, que serán realmente heredados a todas sus clases, es decir, no son métodos abstractos. La clase abstracta puede tener también constructores, y uno dice, ¿y esto por qué? Sí, sabiendo que él no va a crear objetos. La idea realmente de tener un constructor en una clase abstracta es porque se tiene la intención de que cuando tengo mis hijos, recuerde que, por ejemplo, un constructor por default de una clase hija mía, pues si yo no lo defino, va a tratar de insertarlo y llamar al constructor por default de mi padre. Entonces, si yo no tengo definido algo, pues ahí habría una incompatibilidad. Entonces, realmente, como lo dice aquí, son para ser usados desde los constructores de las clases hijas. Es decir, cuando llamamos a los constructores de mis clases hijas, la intención que tenemos nosotros, entonces, en este sentido, es que podamos realmente llamar a esos constructores de mi padre para asociar las variables desde la clase hija de esos atributos que yo estoy heredando de este señor. Entonces, si no se define uno, recordemos, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, la clase abstracta siempre tiene constructor por default. Es decir, una clase abstracta se le aplica la misma condición de una clase normal, donde recordemos que si no definíamos ningún constructor, pues el constructor es incluido por el IDE, ¿sí?, en el momento de la compilación.
Entonces, así mismo pasaría con una clase abstracta. Entonces, si no defino ninguno, pues me incluye el constructor por default. El constructor en la clase abstracta, entonces, se define como protected, ¿sí? Como protegido, ya que solo se va a utilizar por las clases, pero la idea no es ponerlo ni, pues la intención total no sería ni ponerlo público ni nada, sino protected para que realmente sean sus clases como las que tienen la intención de llamar a este señor, ¿sí? Recordemos que en general, pues hemos puesto los constructores como públicos, pero yo lo puedo poner protegido con la intención de que sean accesados a través de estos señores hijos, ¿sí? Que son los que lo van a heredar a él. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ahora, ¿cómo se modela realmente una clase abstracta? En términos generales, en el UML, las clases se representan de esta forma. Hay dos maneras de representarla. La primera simplemente es poner itálica, ¿sí? El título de la clase. No es nada más extraño. Lo pongo en modelo itálico. Y con esto, pues, se está insinuando de que es una clase abstracta. Miremos que aquí tenemos varios métodos. No necesariamente miremos que ninguno de ellos en este momento se están definiendo como abstractos, es decir, lo puedo definir como método abstracto y tenemos simplemente métodos normales hasta este punto. Ahora, yo también puedo definirla de esta manera, que me parece más interesante desde la perspectiva académica, ¿sí? Que esta pues en ese sentido que es la que uno usaría normalmente. Entonces, en este caso, indicando el abstract, ¿sí? Y ya teniendo los atributos normales. Entonces, podemos itálica o colocando el concepto de abstract, ¿sí? Para indicarle a las personas que esta es una clase abstracta. Eso es como lo clave, pues, que yo preferiría usar para la definición esta, ¿sí? Para que desde esa perspectiva académica, vuelvo, insisto, del curso, pues, tengamos en los diagramas este tipo de representación. Entrando ya en un ejemplo, vamos a ver estas clases y su jerarquía. En este punto, para que miremos las cosas, vamos a manejar una clase que se llama objeto gráfico. Esto generalmente, por ejemplo, esto puede ser muy aplicable en el ambiente de dibujo de Excel o en el de Word. Tú puedes manejar este tipo de cosas, pues, ¿sí? Donde de alguna forma tengo el objeto gráfico, ¿sí? Que va a ser de clase abstracta. Vamos a definir paralelogramo también como una clase abstracta. Y tenemos otras clases como círculo, punto, que se derivan de este objeto gráfico y eclipse pues, de círculo. Y estos dos elementos, cuadrado y rombo, del paralelogramo y rectángulo y romboide, cada uno a cuadrado y a rombo respectivamente. Entonces, teniendo esta jerarquía, vamos a mirar un poco el código y qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles cuando se desarrolla ese código. Entonces, en el programa, entonces están todos estos objetos con cada uno de estos elementos que están asociados a hijos e hijos de esos hijos también de esas clases abstractas. Entonces, si vamos a empezar a trabajar, entonces en Java se utiliza la palabra reservada abstract antes de la clase, de la palabra clase. Entonces, escribimos abstract class, objeto gráfico, ¿sí? Con esto estamos definiendo una clase abstracta. Y si en la clase abstracta se quiere obligar a que las subclases implementen un determinado método, pues lo definiremos como un método abstracto. Y recuerde que no lleva cuerpo, simplemente lleva la asignatura y tendrá un punto y coma. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos objeto gráfico, como lo muestra acá, donde de alguna manera vamos a definir lo que es una clase abstracta, ¿sí? Con el abstract. Y vamos a definir estos 4 métodos abstractos. Entonces, miremos que acá nosotros también aplicamos abstract para el método toString, abstract para el método desplaza, abstract para cerrada y abstract para el método área. Entonces, miremos que vamos a definir esta clase abstracta con estos 4 métodos abstractos. Perfectamente podemos con itálica describir este tipo de cosas y estar trabajando cada uno de los métodos como se define aquí en UML. Entonces, todos serán métodos abstractos. Miremos la particularidad de un método abstracto. Simplemente definimos su signatura. Aquí no lleva ningún parámetro. En esta asignatura lo importante en este caso, ¿sí? Como métodos llevamos todo el void y todas las cosas pues de él en ese sentido. Definimos el nombre, tenemos los datos, pero nunca vamos a definir el código. ¿Sí? Entonces, devuelve, es cerrada, doble, es área. ¿Sí? Son elementos que caracterizan a los métodos abstractos, no llevan código. Y la intención es que en sus clases hijas lo implementes.
Entonces, para definir un método como abstracto, siempre se va a poner el abstract como palabra reservada para indicarle al compilador que es un método abstracto. Si lo vamos a ver aquí, y recordando con este gráfico el punto, miramos que el punto, ¿sí? Al definir en ese caso estos 4 métodos abstractos de objeto gráfico, al tener los 4 métodos de tipo abstracto, pues punto debería tener la obligación de implementar los 4 métodos. Entonces aquí tenemos un ejemplito de punto donde tenemos el X y el Y, sus constructores puntos sin valores o por default, y pasándole estos 2 elementos y sus get y set de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la idea particular es que nosotros estos son métodos que podemos agregar. Esto no deja de ser una clase que yo le puedo adicionar elementos. Y mire que estos los adicioné a pesar de que extiendo de objeto gráfico. Estos son los objetos que tendremos que manipular, pero yo puedo agregar mis propios elementos. Entonces, puse el X y el Y y estos métodos de get y de set. Entonces, como esta subclase que yo tengo acá no es una clase abstracta, pues realmente esto no puede ser compilado así, ¿sí? Sino que se deben implementar los métodos abstractos. Entonces, como continuación del código, podemos ver que los 4 métodos que tenemos ahí son aquí implementados. Entonces, está el desplaza, el toString, y área. Área, por ejemplo, en este caso devuelve return 0, ¿sí? O sea, aquí en este momento está devolviendo 0, ¿sí? Identificando si la figura es cerrada, el toString. Y ya lo que tenemos en este momento es un método desplaza con estos elementos. Pero mírese que lo característico de esto es que tengo que implementarlos, ¿sí? Porque yo no soy una clase abstracta. Entonces, implementa todos los métodos abstractos. Ahora, como decíamos, paralelogramo en la definición inicial es que paralelogramo también era un método abstracto. Perdón, una clase abstracta. Entonces, al ser una clase abstracta, no estoy obligado a definir los métodos abstractos que derivan desde objeto gráfico. Entonces, en este caso, diremos que paralelogramo extiende objeto gráfico, decidimos que es abstract, ¿sí? O sea, es abstracto. Y en este momento tenemos este atributo esquina, que decíamos que la idea es ponerlo protegido. Y tengo estos métodos normales que él tiene de paralelogramo, este constructor de paralelogramo, tengo este método getEsquina y setEsquina, ¿sí? Y en este sentido, la idea es que como es una clase abstracta, yo podría dejarlo hasta este punto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, yo quise extenderlo, uno de los tantos métodos abstractos que hereda precisamente de objeto gráfico, y aquí vemos que implementamos el método cerrada. Sí, no tengo la obligación de hacer clase abstracta de implementarlo, lo quise hacer, lo implemento y por consiguiente quedan 3 métodos sin implementar derivados de la clase abstracta objeto gráfico. Es decir, como es una clase abstracta, no tiene la obligación de definir los métodos abstractos y pues esas definiciones se van a heredar para clases cuyo padre sea esta clase abstracta paralelogramo. Entonces, los métodos abstractos heredados toString, desplaza y área no presentan problema en esta clase porque esta clase es clase abstracta. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ya tenemos, así como tenemos paralelogramo, ahora tenemos el cuadrado que es hijo de paralelogramo. Podemos tener en este caso este cuadrado, ¿sí? Tenemos su constructor, su get y su setLado, que los defino. Y tengo también en este caso que como este señor no es una clase abstracta, tengo la obligación de implementar los métodos que vienen desde mi padre, que en este caso es paralelogramo, y que no hayan sido definidos en él como clase, porque pasaron, siendo métodos abstractos, pasaron a mí. Entonces, en este momento, tengo estos 3, toString, desplaza y área, ¿sí? Donde para el cuadrado, pues decimos que es lado por lado, ¿sí? Entonces, en este punto tenemos estos 3 métodos implementados en esta clase porque ella no es abstracta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos, de esto? Dale. Dale, Cristian, por favor. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si en una clase abstracta, por ejemplo, definimos un método llamado mover?
Si tenemos dos clases que heredan de esa clase abstracta y se mueven de dos formas diferentes, por ejemplo, uno para moverse necesita que le entreguen un atributo, mientras que el otro no. Nosotros, ¿qué haríamos ahí? A ver, recordemos que cuando tú tienes ese tipo de situación, recuérdate que, por ejemplo, en la herencia hablamos de sobreescritura cuando tú defines precisamente la asignatura de la misma forma que la tiene mi padre. ¿Sí? Recuérdate que eso lo habíamos visto. Ahora, si tú quieres tener precisamente dos formatos diferentes, ¿sí? En este caso, uno con tantos parámetros y a lo mejor uno con a lo mejor un parámetro o dos o que sean iguales a alguno de las clases de arriba, pues yo puedo hacer una especie de sobrecarga de métodos. Entonces, la idea particular es, si tu intención es que en la clase superior ese método que tú estás diciendo, o sea, el nombre y la asignatura, pues en total, pues con su parámetro y todas las cosas, lo definiste abstracto, la idea es que haya un método allá abajo igual a ese señor que sea implementado con su código. Si usted define un nuevo parámetro, o sea, o le cambias el tipo de dato a los parámetros, pues si le pones otro tipo, es decir, le cambiaste la asignatura a ese método, estás haciendo en ese momento una sobrecarga de métodos, ¿sí? Pero cumpliste con el hecho de que heredaste a este señor ese método abstracto, lo defines en esa clase, ¿sí? Es decir, le pones tu código, satisfaces esa necesidad y ya haces una sobrecarga con ese otro que va al ser una clase normal, tiene que llevar su respectivo código de acuerdo a la característica que tú has insinuado. Entonces, aquí en ese punto harías la satisfactibilidad de tener uno que cumplir con eso que se pidió, se satisface, ¿sí? Pero a la vez podemos hacer esa sobrecarga al ponerlo en esa clase hija, ese método con esa nueva asignatura. Y ahí no habría ningún problema. No sé si respondo con eso tu pregunta. Sí, profe. No, Entonces, seguro, seguro. es que, a ver, Dale. nosotros al poner un método abstracto, todas las clases hijas que hereden de él van a tener ese método. Entonces, ambas clases van a tener el método que no van a usar, lo van a tener ahí creado y no lo van a usar así tal cual. No, pero mírate que en ese punto, al definir tú en una clase, padre, ese método abstracto, estás obligando que las clases hijas tengan que implementar ese método. Es decir, lo tienen que heredar. Si ellas son clases normales, tienen que escribir ese método con el código respectivo, porque esa es la característica de ser un método abstracto desde el padre. Entonces, estás obligando a que los diseñadores de esas clases hijas tienen que implementar el código. Y si son dos comportamientos distintos para dos clases diferentes, ¿sí? Pues tendrías que dos métodos distintos, aunque se llamen igual, tendría las cosas. Ahora, el tema ya es lo que tú estás hablando, si vas a cambiar precisamente la asignatura de ese método abstracto, que ya caeríamos en lo que te dije a ti de la sobrecarga de métodos que tendrías que hacer. Pero originalmente el método abstracto, por obligación, dos clases tendrían que implementar el mismo método con su asignatura y poniéndoles su respectivo código. Si esa es la intención, es hacer eso, o tú crees que, o sea, la intención tuya es que cambie el número de parámetros. No. Yo, con lo que acabas de mencionar de la sobreescritura de métodos, ya había entendido que era lo que se debía hacer. Lo que trato de mencionar es, entonces, ya que es como ambos son métodos abstractos y sí o sí deben tenerlo las dos clases, entonces la clase que va a tener el método que no va a usar se pone tal cual, junto con el código que tenía en el método abstracto, pero no se usa, se deja ahí quieto. Pero tendría que llevar un código, ¿no? O Sí, sea, o sea, recuerda que entonces lo primero es que un método abstracto en una clase padre obliga a que los hijos la tienen que escribirlo igualito en ese sentido, pero escribiendo el código. Listo. Entonces, si tú tienes dos clases, esas dos clases tendrán que escribir ese método, sobreescribirle y poniéndole el código, porque esa es la intención. Escríbalo, hermano, se lo obligo a usted al ser yo papá.
y usted se heredó de mí. Ahora, si tú quieres cambiar algo en ellos, pues ya tendrás que en esa propia clase definir un nuevo método que realmente sea distinto y generarías una sobrecarga de métodos. Era como la intención que yo quería decir ahí. Pero el hecho de que tú definas un método abstracto en una clase, estás obligando a que tus clases hijas lo implementen. Ahora, si no lo quiero implementar, ¿sí? Lo que habíamos dicho es, si yo tengo un método abstracto en la clase de mi padre y yo voy a implementar este señor en una, digamos, por ejemplo, y en la otra no lo quiero implementar, ¿sí? Pues esa otra la tendré que volver abstracta y ya, ¿sí? Porque las abstractas no tienen la obligación de implementar ese método. Ahora, si fuera de eso, quiero escribir una sobrecarga de ese método, pues no implemento el método que heredo de mi padre, siendo una clase abstracta, esa otra, y le escribo un método nuevo ahí, y ya, y dejo ya que mis hijos de esa otra nueva, pues de esa clase de hija, tengan la obligación de definir ese método abstracto que yo no definí en este punto. Entonces, Listo, profe. Entonces, cuando tú no quieras implementar un método abstracto, obligatoriamente tienes que poner la clase abstracta, ¿sí? Y ya la clase abstracta no tiene obligación de implementar métodos de mi padre, que sean abstractos. Listo, ya me quedó un poco más claro. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Entonces, la intención es esa, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando yo defino un método abstracto, la intención es obligar que mis clases hijas me implementen ese método. Si mis clases hijas no quieren implementar el método, tengo 2, 3 clases, si una no lo quiere implementar, pues de malas esa tiene que ser abstracta, porque si no quiero definirle el código en ella, pues tengo que ponerla abstracta, no defino el código ahí y dejo que mis hijos, de esa otra que no quiero definir métodos, pues tengan que implementarlo. Esa es como la idea particular ahí cuando es un método abstracto. Entonces, en este caso, la clase como no es abstracta, entonces va a tener que implementar los otros 3 métodos abstractos que no se implementaron, como lo vimos en el caso anterior, ¿sí? en ese método de la clase paralelogramo. Él solo definió uno. Entonces, aquí, por ejemplo, defino los 3, obligado, porque pues la clase paralelogramo, al ser abstracta, no los quiso definir, y yo como hija de ella tengo la obligación de definirlos. Ahora, ¿qué pasó con el anterior método que definió el paralelogramo? Pues lo heredo, ¿sí? Entonces se está heredando normal acá y en esta clase estoy definiendo mis nuevos métodos, ¿sí? Que obligatoriamente tengo que definir porque paralelogramo no los definió, es decir, no les puso el código. Listo, entonces aquí están los 3 elementos. Entonces aquí va a implementar el toString, el desplaza y el área. Listo. Bueno, todo esto para qué va. ¿Dame? ¿Qué? Perdón, interrumpo. Dale. No teniendo en cuenta el escenario que plantea Cristian, también hay otra forma de manejar ese escenario. Es que, por ejemplo, si tengo una clase abstracta y 2 clases que heredan de esa clase abstracta y yo en una quiero implementar el método y en otra no, podría simplemente en la otra clase dejar el método con el cuerpo vacío y ahí ya no tendría yo que obligar a poner algún código. Bueno, pero mira que lo que tú estás diciendo es que, pero sí lo estás implementando, es decir, tú puedes abrir llave y cerrar llave, ¿sí? Y no escribes código ahí. Estamos hablando en Java, ¿no? O sea, Sí, correcto, no tendría exacto, que ser la clase abstracta, sino que solamente dejaría el cuerpo vacío. sí, claro, o sea, pero mírate que, pues, cuando tú hablas así de cuerpo vacío es tener que sobreescribirlo, pues, o sea, lo tengo que escribir. Si es una clase normal, ¿sí? Lo escribo y queda con ese código vacío ahí. Sí, que es lo que tú dices, abro mi llave, sí, lo normal, pues, que sería definir en este caso, abro llave, cierro llave y no pongo nada. Ahora, sí, ahí es donde viene también un problema. Si tú, por ejemplo, arriba tienes un string, ¿sí? O sea, te está obligando a devolver algo. O sea, eso sería en el caso, por ejemplo, si usted tiene un void. Pero si tú tienes un método abstracto, ¿sí? De tu string que te está diciendo que devuelvas un string, pues ahí ya no te va a cumplir que esto, pues, ¿sí? O que vas a devolver ahí. Entonces tendrás que escribir el return y escribir alguna cosa acá. Pues sí me entiendes. O sea, ese tipo de cosas, pues es más un artificio, ¿sí? Para no implementar uno esa clase como una clase abstracta.
pues que tampoco, yo creo que no costaría mucho pues el hecho de ponerla a usted como clase abstracta, porque la clase abstracta, pues lo único que estaría sacrificando ahí en este punto sería la no creación de objetos de esa clase, ¿sí? Pero vuelvo y te insisto, si tienes la intención de no implementar ese método, porque entonces la idea también de todo esto dependerá del tipo de dato que hayas puesto en el retorno. Porque si tú pones esto, pues tendrás que escribir algún código acá y no lo podrías dejar vacío. ¿Sí? O por ejemplo en esta, un doble. ¿Yo qué puedo hacer? Pues tengo que devolver algo. ¿Sí? O sea, tendrías que escribir algo aquí. Pero si pones en método de arriba, es devuelve un doble, pues yo no puedo escribir esto como un vacío, porque esto es un error. Él te está pidiendo que devuelvas algo y tienes que llevar un retorno. ¿Sí? Entonces, mírate que es una solución un poco, pues, no tan ortodoxa, pues, ¿sí? En ese sentido. Pero vuelvo, te insisto, es viable si fuera void, ¿sí? Que sería un caso particular. Listo. O no sé qué comentario podríamos hacer al respecto. No, sí, son diferentes opciones que uno puede tener. Sí, claro. O sea, pero como por default, pues se sugeriría que lo más santo es eso, sí, a no ser que digamos, lo que te digo, yo también como diseñador quisiera tener objetos de esta clase, entonces tocaría hacer lo que tú estás diciendo, pero vuelvo, insisto, todo depende si la clase de mi papá, recuerda que yo me puedo cambiar, porque yo lo estoy diseñando y me estoy extendiendo a la de mi padre, pero si ya la de mi padre viene en una librería que está punto class, pues yo no puedo ir a decirle, hey, señor, venga, yo la voy a redefinir como punto class, hay que devolverla, le cambiamos el string y lo ponemos void. No. Entonces ahí sí, pues tengo que hacer el artificio de escribir algo acá, ¿sí? Vean, un ratón vacío, pues no sé, algo que lo obligue y ya estoy escribiendo un código, ¿sí? Entonces, esa es como la intención ahí. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas podemos tener acá? Entonces, ¿para qué sirve esto? Todo esto sirve para aplicar muy bien el concepto de ligadura dinámica. Mire que nosotros en este momento, para este objeto compuesto, que es lo normal que vemos, por ejemplo, en un Excel, cuando ustedes hacen varios, el triángulo, un cuadradito, no sé qué, pero a lo último usted lo une, o yo aquí en PowerPoint, cuando hago varias figuras y las quiero unir en una sola, usted dice, ay, las señalo todas y las digo unidas en un nuevo objeto. Esto es algo parecido como a ese código que va a ir allá atrás, donde tengo una array list, y mire que en este momento le vamos a llamar objetos gráficos, porque me van a llevar es una lista, sí, este array list es esa lista de objetos de tipo objeto gráfico. Entonces, mírese que en este momento yo puedo definir aquí que aquí voy a guardar en este array list de objetos gráficos, objetos de tipo objeto gráfico. Y en ese sentido, sí, puedo tener un método que se llama agregar objetos, donde voy a pasar un objeto gráfico a este señor. Por consiguiente, aquí tengo el parámetro BJ y lo que pase pues va a apuntarse a él. Y lo que vamos a permitir a manera a priori, porque yo no sé cómo se van a llamar, ni sé qué objeto va a entrar por acá o lo que sea, yo simplemente le voy a decir, mire, el objeto gráfico que entre por acá, ¿sí? Adiciónelo a la lista de objetos gráficos, ¿sí? Pero mire que estamos definiendo en la gran categoría que teníamos definido, definimos a la categoría superior, que es abstracta, le definimos objeto gráfico. Estamos permitiendo que un puntero llamado OBJ pueda ser de esa gran categoría de arriba, ¿sí? Llamada objeto gráfico, y pueda apuntarse y asociarse a este método de manera priori, porque no sé qué objeto va a entrar ahí. Entonces, miramos en el caso particular del área. Aquí ya hay algo muy importante, y es que para este objeto compuesto vamos a decirle que A es igual a 0, pero vamos a hacer este bucle con este for, donde mire que vamos a recorrer todos los objetos gráficos de este señor a través de esta rutina, donde vamos a empezar desde la A que vale 0 y por cada objeto mire el punto aquí. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que observar. Primero, todas son de objeto gráfico. A manera a priori, ninguna va a tener objetos reales de objeto gráfico. Al ser un apuntador, yo puedo automáticamente, recuerde que esto se vuelve una conversión implícita, que cualquier objeto de mis subclases yo las puedo apuntar al ser esta otra clase superior. Entonces, en este momento, la gran clase objeto gráfico puede este OBJ, ¿sí?, asociarse precisamente
a cualquiera, a un paralelogramo, pues, o sea, que fuera pues abstracto, pero en este caso un triángulo, un punto, cualquier cosa de estos concretos, pues yo los puedo asociar a esta OBJ por esa característica de conversión de tipos y ese objeto de una subclase mía, pues yo este apuntador me puedo asociar a ese señor de manera automática. Entonces mire que lo que estamos hablando es, se definen clases abstractas, pero aquí es lo importante. Cuando yo tengo en este caso la variable obj que se está recorriendo y es la variable que es de objeto gráfico, la que va a estar apuntando a cada elemento de objetos gráficos en ese momento, venga, voy recorriéndolos. Como es de objeto gráfico y apunta a un objeto gráfico, simplemente al apuntarla, miremos que nosotros usamos el apuntador OG y le decimos punto área. Y aquí es donde es la clave precisamente de usar también clases abstractas, que vamos a explotar nosotros la ligadura dinámica, porque este método no va a ser un método asociado a objeto gráfico, ¿sí? En ese sentido, sino que el método que se va a ejecutar en este punto va a ser el método asociado. Ve, yo pasé un triángulo, el primer objeto acá, listo. Entonces, al darle aquí por ligadura dinámica, recuerden que es el más específico, y si el triángulo tenía una área, pues va a ejecutar esa área correspondiente. Ahora, si yo pasé un punto, recordemos que el punto, pues según lo que hemos definido ahorita, no es nada, pues, pero está definido área, ¿sí? Entonces va a ejecutar el método de área del punto. Y así para cada uno de los elementos. Entonces, mire que aquí es importante que con esto estamos recorriendo, cambiando por el primer elemento, por el segundo elemento, esta objeto, de estos objetos gráficos, y por cada elemento le estamos diciendo, señor, aplique la ligadura dinámica porque le va a calcular el área suya. Entonces empecé en 0 y la voy sumando, y al último ya tengo el A y retorno en este sentido. Entonces, mírese que de manera previa a mí no me interesa el objeto que vayas a entrar acá. Esto es tan genérico que me permita a mí, con la máxima categoría en este momento, pues porque encima de objeto gráfico solo estaría la clase Object, ¿sí? Yo puedo usar estos apuntadores, ¿sí? De manera directa, porque todo esto sería una conversión. Cualquier objeto que yo pase aquí, se hace la conversión implícita de que ya este señor lo puede apuntar, porque recordemos que por la regla, este tipo puede apuntar del mismo objeto de él o objetos de tipo subclases de esta clase que yo tengo acá. Entonces, al apuntarlo lo estoy haciendo y por ligadura dinámica, por cada elemento que yo apunte, le aplico su propia área en ese momento. Entonces, mírese que eso facilita mucho, digamos, no estar haciendo usted. Si yo no tuviera esa capacidad desde la programación orientada a objetos, nos tocaría como en Python estar haciéndole cada rato, hey, señor, ¿usted qué tipo es? Sí, usted es instancia de usted es instancia de este, y llenar esto de if para poder hacer algo, ¿sí? Entonces, esto no se vuelve tan fácil. En cambio, aquí es de manera directa, se aplica el concepto de ligadura dinámica y simplemente ejecuta, el método correcto, que es el del objeto al que está asociado precisamente en ese instante el apuntador por el concepto de la ligadura dinámica. No sé si hay alguna pregunta en este punto, muchachos. Profe, yo tengo una duda aquí. Dale. Si, digamos, objeto gráfico no fuera una clase abstracta, ¿se podría hacer lo mismo o no se podría hacer lo mismo? A ver, pues con la herencia normal. Más que ser o no ser una clase abstracta, pues la intención que se tenía aquí era que en esta intención de jerarquía, pues se definió precisamente objeto gráfico como la máxima jerarquía, ¿sí? Entonces, mírate que de cualquier tipo, si esto no hubiera sido así, pues la idea era, sí, tener apuntadores de tipo objetos gráficos que apunten a objetos ya reales, que son los otros que tenemos acá, diferente a los paralelogramas. Entonces, la intención era tener ese gran objeto que hereden algunas cosas de ellos y que de cierta forma, pues va a heredar el área, ¿sí? Y varios otros métodos que fueron los que definimos aquí como abstractos, y uno pues importante ahorita en el centro del área y que se heredan y los tengan que implementar como tal. Pero fíjate que en lo que hemos hecho en la herencia normal, pues usted puede tener apuntadores de una clase normal pues arriba y eso no tiene problema. Aquí la única diferencia al ser una clase abstracta es que teníamos la intención de no tener hijos y pues en este momento pues heredar algunos métodos que sean obligados como métodos abstractos a las clases hijas sería la otra intención. Y ya lo otro secundario es si tengo algunos atributos que quiero compartir con los demás, unos métodos que quiero compartirlos con las clases, pues que se hereden. Y si él ya quiere las sobrescribe o las hereda normalmente.
Pero no es que por ser de todas formas de la clase abstracta, pues aquí le estamos dando un uso, ¿sí? De esa gran clase y mostrándole a ustedes por qué era importante. Sobre todo, pues la intención, nosotros nunca tenemos intención de tener objetos reales de objeto gráfico. La intención era definir esa clase, obligar a las personas, a los hijos de ellas que implementen esos métodos abstractos y ya tener la capacidad de usar apuntadores de esa clase máxima para que cualquier objeto se asocie a ella, ¿sí? De manera implícita. Entonces, pues lo que quiero aclarar es que se usa la clase abstracta en ese sentido, pero no necesariamente, pues en un futuro usted tendría que tener esta clase abstracta así. Ahora, lo importante es que usted obligó a todas las clases al ser abstracta, las obligó a que definieran su propia área, que eso se lo estás obligando a todas las que son hijas, ¿sí? Que esa era la intención de ser abstracta y poner esos métodos abstractos ahí al interior. Entonces, pero si usted sabe que van a usar todos y todos van a ser conscientes que tienen que definir su propia área, allá ellos y yo pues no necesitaría manejar clases abstractas. Pero esto es un ejemplo típico de clase abstracta que no me interesa tener objetos de tipo objeto gráfico, sino que sean apuntadores a objetos de mis clases hijas. Listo. No sé si me explayo un poquito en esa explicación, pero No, listo, esa profe, es la no, así intención. ya te entendí perfectamente. Muchas gracias. Listo. Bueno, pregunta, aquí ya viene este que está verdecito. Entonces, la intención en este momento, chicos, es darles ahorita unos 5 minutos, sí, vamos mirando, y lo mismo que en todo, analicemos la respuesta de este método, ¿sí? Miremos cuál es su respuesta y ahorita lo miraremos. Entonces, doy esos 5 minutos, en este momento tengo las 10:47, a las 10:52 admitimos, digamos, ahí los correos, voy a estar pendiente ahorita. Entonces, el que tenga la respuesta, por favor, no la envía y tratemos de dar, como dice acá, una explicacioncita muy rápida, pues, del por qué ustedes dijeron cada una de las respuestas, que no sea solamente mandar la respuesta, ¿sí? Entonces, si necesitamos un poquitico más de tiempo, lo haremos, pero entonces, los que quieran bonificar ese punto 3, pues, por favor, entonces, analicemos esto y me lo envían. Y entonces tenemos esos 5 minutos. Bueno, me comienza carreta 10:48 a las 10:53. ¿Listo? Hágalo.
Profe, perdón, ¿hasta qué horas es que es? Son hasta las 6:53. Espérate un segundito, yo también cierro un poquito acá esto y cierro. Bueno, muchachos, entonces cerramos en este momento el tiempito. ¿O necesitan, o cuántos? Espérate, yo miro. ¿Cuántos me lo han enviado? Y si no, dejamos otro ratico. Bueno, demos otros 2 minuticos pues para que amplíen más las personas. Listo. Voy a ponerlo otra vez. Recuerden que por favor me incluyen el tema de la pequeña explicación. Listo. Bueno, qué pena si hay por ahí un ruidito atrás, pero nunca faltan las cosas. Bueno, en este ejercicio tengamos presente algo antes de empezar a dar la solución, ¿sí? Aquí se explotan varias cosas y es tanto un poco la ligadura estática como la ligadura dinámica en este marco de lo que se está trabajando. Si vamos a trabajar un poco, aquí estamos viendo también de que de alguna cosa tenemos la clase abstracta, ¿sí? Tenemos también un método abstracto y tenemos métodos normales pues que están heredando de cada uno de ellos. Entonces, dando como respuesta en este momento a esto, vamos a analizar estos elementos por qué se dan. En esta primera parte, si la vamos a ver acá, ¿sí? Nosotros, un momentico, en este punto, cuando vamos a trabajar nosotros esta línea,
que tenemos acá, lo que nosotros estamos haciendo entonces, ¿qué es? Simplemente teniendo ese elementico A, ¿sí? Como tal, que es de tipo X, ojo con esto que estamos haciendo, pero sin embargo estamos creando un objeto, ¿sí? En este momento de tipo Z, ¿sí? En este caso. Entonces miremos que al crearlo, ¿qué pasa con nuestro objeto de tipo Z? Mírese que nosotros tenemos definidos las Fs, pero que nos falta definir aquí, antes. Chicos. El constructor. Exacto. Entonces mírese que nosotros no definimos y por lo tanto el compilador no lo va a poner. Entonces, al no ponerlo, entonces está el constructor por default. Y eso mismo nos va a pasar aquí, ¿sí? Que no lo tiene. Ah, pero aquí sí lo tiene. Listo. Entonces, miremos que el hecho de que yo tenga esto acá, lo llamamos, esto está correcto, pues lo podemos llamar porque lo incluye. Entonces, él llama al constructor por default o sea, en este momento al de Z, que es lo que estamos llamando, y este señor me llama al de Y. Y el de Y, pues me llama el de mi papá, pues el de su papá, que es X. En este punto tenemos que tener claro que al llamarlo, pues ya va a llamar a este señor, y aquí hay un punto clave. Entonces, en este punto estamos diciendo que este this que tenemos acá, estamos diciendo que vamos a llamar a una F cuyo objeto va a ser this, es decir, ¿de qué tipo es él? Soy yo, de tipo X. Entonces, en este momento es importante saber que esto funciona y que esto es una X, ¿sí? Porque es en el contexto de esta clase, el this, recuerde que se marca es en el contexto de ella. Estamos definiendo el this y va a ser de tipo X y aquí tenemos un método f que tiene la X y un método f que tiene la Y. Entonces, la desambiguación, recuerde que se hacen por ligadura estática. Entonces, el hecho de que yo le pase la X aquí, él automáticamente lo que me va a decir es, listo, ya se resuelve. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser esta. Pero mire que en este momento nosotros la definimos de tipo abstracta. Listo. Entonces, al definirla de tipo abstracta, pues quedó así, no tenemos un código exacto acá ni nada, lo definimos, pero recuerda que esto lo que estamos indicando es el método que debe ejecutarse. ¿Y en cuál se ejecuta? No se va a ejecutar en este contexto, sino en el propio método que yo estoy creando acá como objeto, que es el más específico. Entonces, desambiguamos para decir, se tiene que ejecutar el método f de x, ¿sí? Pero en el contexto por ligadura dinámica, eso fue por ligadura estática, pero por ligadura dinámica, tú tienes que hacerlo en el contexto del método del objeto, que en este momento es de tipo z, y en este caso vas a explotar es este de acá, ¿sí? Es el que vas a tener que ejecutar. Entonces, mírese que en este caso, ¿sí? Lo que hicimos fue z.f de x es el que se va a ejecutar, porque es en el contexto de este señor, perdón, como tal, se creó y se puso y se ejecuta sobre él. Ahora, la otra que estamos definiendo, que es este, ¿sí? Ya estamos definiendo nuevamente una variable llamada b en este momento. Yo lo escribo así. Y definimos también su elemento, pero este elemento es de tipo y, ¿sí? Que es lo que estamos definiendo acá. Entonces, este señor va a ser de tipo y, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Y entonces creamos un objeto de tipo y, pero con un apuntador de tipo b, de tipo x, diré, y se llama b. Pero entonces al hacerlo, pues ya estamos en este contexto que tenemos acá, pues ya sabemos que existe el constructor por default, entonces lo hemos llamado aquí y lo que hacemos es volver a hacerle el mismo chistecito, llamamos acá y vuelve y aplica el mismo tiro. En este momento la X existe y pasa el objeto tipo X, vuelve y se liga a decirle, señor, por favor, usted es un método abstracto, bueno, en este momento es este y debe ser implementado, se cumple que se implementa. Y la desambiguación en este momento se torna a que debe ejecutar por esa ligadura estática el método f de x, ¿sí? Que es lo que estamos definiendo acá, perdón, y en el contexto del objeto y
se ejecuta y deberías imprimir ese y f de x que estamos dando acá. Entonces, esta es la que en ese contexto se debe ejecutar por ser el objeto y, que es la segunda respuesta que tenemos acá. Tenemos esta y tenemos ya esta. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, está ahí bien. Entonces, aplicamos ligadura estática para desambiguar y aplicamos ligadura dinámica en el contexto del propio objeto al que vamos a ejecutar, que es el que acabamos de crear. Luego nos viene este objetico. Mire que aquí es interesante y es que ya en el contexto de A, ¿sí? Recordemos que este es este, ¿sí? Que tengo acá, le estamos diciendo, hey, venga, ejecútese usted el método F, pero, estamos haciendo un cast explícito a decirle a él, hey, pero hermano, también, pásese usted mismo, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, mírese que él, de alguna manera, ¿sí? Estamos asociándolo a él, ¿sí? Y lo vamos a pasar acá, pero lo vamos a convertir de tipo Z. Es decir, lo que vamos a definir aquí ya no es un objeto de tipo X, sino en el contexto de tipo Z. Entonces, estamos haciendo un caso explícito para que lo que yo estoy viendo aquí, ¿sí? Que pasamos este A, como tal, le estamos pasando el objeto, pero mírelo como un objeto de tipo Z. ¿Listo? Entonces, pero ejecutes en el contexto de este objeto que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? ¿Sí? Si yo paso un objeto Z, ¿sí? Aquí, aunque yo pase esta A, listo, que es, en este caso, lo vamos a tomar de tipo Z. Y lo vamos a ejecutar en este contexto. Y este señor es realmente un objeto. Entonces, lo tenemos acá. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y lo que vamos a ejecutar es en un contexto de Z, ¿sí? A este señor. Y entonces, pero en el objeto, pues, que él tiene acá Z, ¿cuáles son los métodos que él tiene? F, X y FY. Entonces digo, pero mira, yo tengo, a este señor lo vamos a tratar como un Z. Yo no lo tengo definido. ¿Qué pasa entonces aquí? Si no lo tengo definido, ¿qué se debe aplicar? Chicos. Porque estos dos serían los únicos que él tiene así como objeto Z. Entonces, ¿qué se aplica al tratar esto acá? Muchachos. Profe, qué pena. Es que yo creo que, pues al menos yo estoy muy perdido porque no veo el apuntador y no veo dónde está explicando. Entonces, Estamos ahorita en este punto. Estamos acá. Esto no se está observando. Disculpa que yo... Sí. no, profe, pues o sea, Bueno, listo. Estamos ejecutando este. ¿Listo? Sí se ve, pero el apuntador donde usted va explicando sin escribir no se ve Bueno, mucho. o sea, en este momento estamos explotando este objeto que es de tipo Z y le estamos diciendo en realidad que ejecútese un método de los F que él tiene, que tiene estos dos, tiene a f de X y tiene a f de Y. Listo. Pero le estamos diciendo en este momento, que es lo que estamos señalando acá, ¿sí? Estamos diciéndole que pase el mismo objeto A, ¿sí? Pero manipúlelo como un objeto Z, ¿sí? Al poner este caso explícito. Entonces, aquí, por ligadura estática, este señor se va a ver como un objeto ya no X, sino como un objeto de tipo Z, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, al ser de tipo objeto, de tipo Z, yo miro que aquí, este es X y este señor de acá, que yo tengo acá, perdón, esta Y, es Y. Entonces, si no tengo Z, ¿qué se aplicaría acá? La ligadura dinámica y se va por el más explícito. Entonces, exacto. Entonces, recuerda que habíamos visto que si no tiene la definición, se debe ir por el de más arriba. Pero esto es aplicable, ¿por qué? Porque en el contexto de nuestras definiciones definimos la X y aquí definimos que Y existen de X y que Z, mire que lo tenemos acá, Z es hijo de Y. Entonces, si no hubiera esta jerarquía que estamos definiendo aquí completa, ¿sí? Pues, perdón, esta raya se me fue aquí. Si no hubiera esta jerarquía, pues a lo mejor pues, puede que no se hubiera aplicado, pero como tenemos las herencias, hacemos lo que acaban de decir, la asociamos al inmediatamente superior. ¿Y cuál es el inmediatamente superior aquí? Y.
Entonces, en este momento se supone que él debería estar ejecutando, este método que yo tengo acá. Entonces, en este momento, al ejecutarlo, se liga a este y por eso definimos aquí z.f de y. Profe, yo tengo una duda ahí, por qué no ejecuta que sea el F, pero en la clase de X, a pesar de que es abstracta, no está explícitamente con el padre de X, con el padre de Z. Mira, a ver, perdón que no te escuché bien porque se te está sonando como un poco desvirtuado. La pregunta que tú estás haciendo es, ¿por qué no se contextualizó en el objeto tipo X? Es lo que tú Perdón, creo que ya me escucha mejor, ¿no? Sí, dale, cuéntame. Ahora sí, qué pena, me hubiera interrumpido. Bueno, a lo que me refería era que, porque o sea, estamos en el último punto, en el tercer punto, ¿cierto? Z.f de Y, ¿cierto? Esa es la que supuestamente se imprime. Pero no sé, no entiendo por qué no se imprime la otra, la de la X, sabiendo que X a pesar de que es abstracta, tiene la definición del método definido, pues con el padre de Z, que sería Y, ¿cierto? Y en el main se está haciendo referencias a la X, a pesar de que está haciendo el new Z. Entonces, si se está haciendo referencias a la X, a pesar de que se está haciendo el new Z, no debería estar imprimiendo es la F de Y dentro de X. Bueno, lo que tú dices también es correcto una cosa, sí, y tienes razón en algo. O sea, en este momento A, desde esta perspectiva, estamos hablando de esta variable, si no todavía en la entrada, sí, él se ve como una X, ¿sí? Que es la que tú dices acá. Y él va a ejecutarlo. Lo primero que el compilador tiene que verificar es que desde la X como elemento exista la variable, ¿sí? Como tal la función. Y efectivamente existe una F. Ahora, está claro que en este momento sí, y también sí tienes tú la razón en algo, y es que realmente sí, aquí sí hay que aclarar algo, y es el hecho de que yo la trate aquí, sí se debería hacer realmente sí sobre el elemento que es X, y debería existir la desambiguación, sí, es acá, perdón, en este marco como tú lo dices, ¿sí? Entonces, la primera parte se desambigua, si realmente, perdón, ahí sí corrigiéndolo, se desambigua en el contexto de la X porque él es X aquí afuera. Y él va a elegir una de las dos, y aquí aplica que va a ser la Y. Y ahí sí tienes toda la razón, y perdón si corrijo esto, usted debería hacer esta. Pero él no va a aplicar esta cosa, porque ahí sí ya, esta fue la ligadura estática y elige la Y, pero elige la Y en el contexto de la ligadura dinámica que va a ser este señor. ¿Sí? No, y tienes toda la razón, y ahí sí corrijo yo la explicación, y tienes toda la razón. Sí, se define el método en el contexto del objeto que él tiene acá, que es el X, y aquí se desambigua. Pero se aplica ya por ligadura dinámica si entramos al objeto, porque el objeto en este momento, ¿sí? O sea, este señor es tratado como Z. Entonces, recordemos lo que habían dicho ahí, se pone el inmediatamente superior a él. Entonces, se define que es este señor el inmediatamente superior. Pero no voy a ejecutar este método, sino que en el contexto del objeto, que en este momento es Z, que es todo esto pues que yo tengo acá, es que lo debo ejecutar, y ahí sí me voy para este, después de haberlo desambiguado por ligadura estática, me voy para este y sí ejecuto este señor. Pero sí tienes razón ahí en ese sentido, de que la explicación es si debería haberse desambiguado en el contexto de la variable de acá, porque el objeto, el tipo de dato de la variable A es este tipo. Sí tienes toda la razón, y gracias por el comentario. ¿Queda claro eso, muchachos? Listo, y gracias por esa corrección. Listo. ¿Qué más dudas quedan ahí? Profe, el método de la clase abstracta de X, en ese caso F, no se ejecuta es porque pues es abstracta, ¿sí o qué? Sino que se ejecuta en el otro contexto, que es ya el contexto de Z. No es tanto por eso, no es tanto por eso, sino que recuérdate que lo que estamos haciendo son dos pasos. Primero, vemos que en estos métodos de cada una de las clases hay una ambigüedad, o sea, tenemos una sobrecarga de métodos, pues exactamente, ¿sí? En X y Y, ¿sí? Se les pasa pues y cuál de los dos. Entonces, lo que hacemos como primera instancia es una desambiguación, digamos, por ligaduras estáticas, ¿sí?
Y entonces está claro que en este momento X como apuntador, A como tipo X, en ese sentido, para esta línea que estamos analizando, debe ser esto, no porque sea de clase abstracta. Él la asume como la clase abstracta y lo primero que él tiene que verificar al tenerla de tipo X es que efectivamente el método F sí exista, ¿sí? Y efectivamente él tiene estos métodos y por eso se hace en el contexto de esta definición. Pero no es que no se ejecute, porque digamos, por ejemplo, si en este momento ni hubiera esta F aquí y ni hubiera esta F aquí, pues en el caso pues de algún elemento particular, ¿sí? Pues estaríamos haciendo otras cosas muy distintas en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este contexto, ¿sí? Es que entramos acá y lo que hicimos no fue porque esto fuera abstracto, sino que en el contexto ya del objeto sí lo vamos a definir, ¿sí? Entonces, ojo que aquí inclusive hay algo que me parece interesante y que estoy omitiendo, y es la siguiente pregunta. ¿Cuántos métodos F realmente tiene Z? Muchachos. Tres. ¿Cuántos? Tres. Exacto. Entonces, mírate que aquí este problema se torna interesante, porque, pues, aunque yo se me salté ahorita unas cosas, recordemos que aquí yo también tengo este método que heredo yo de este señor Y. Entonces, yo tengo el X, el Y y el Z, pero con la aclaración que nos hicieron ahorita, es importantísima la aclaración, porque mírate que realmente la desambiguación se hace en el contexto de la clase X, que es el tipo del apuntador que tiene A. O sea, aquí no me importa a mí el Z, porque a pesar de que esto fuera Z, ¿sí? La desambiguación se hizo, fue sobre esta categoría, ¿sí? Y ya sobre ella se eligió y se dijo, pues usted tendrá que ejecutar el método Y, y el método Y se ejecutó acá, ¿sí? Pero se desambiguó sobre este contexto, ¿sí? Aunque él, como clase, tiene a este tipo Z. O sea, esto es importante tenerlo presente y fue muy buena la aclaración ahorita porque realmente la desambiguación se hizo como apuntador de tipo X, ¿sí? Él no lo tomó como Z, a pesar de que estés apuntando a este señor. En el momento que se desambiguó como X. Y aquí solo tiene dos métodos, o paso X o paso Y. Entonces, él lo desambiguó por ligadura estática y ya le dijo, ejecútese. Profe, si hubiese en la clase X un método abstracto o otro como el Y, que tuviera como parámetro el Z y Se hubiera ido por ese exactamente. Sí, hubiese ido por el Z de exacto. Y. Si hubiera ido por el Z y te hubiera obligado a ejecutar este elemento que él está heredando, que es este de aquí, pues este que estoy escribiendo aquí como flechita. Listo, profe. Gracias. Y mírese que entonces estamos en la última, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la que sigue. Bueno, mentira, no. Pregunta, ¿quedó como claro esto, no? Entonces, en este punto, porque esta es la que en general todos se ponchan en este pedacito, ¿sí? Y por eso la tenía yo resaltada en negrilla. Queda claro que la desambigüedad se hace en el contexto de la X, aunque el objeto Z haya heredado a esta F de Z de Y. Pero la desambigüedad se hizo en el contexto de X, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Fue sobre esta que se hizo, se señaló que Y ejecútese, ¿sí? A pesar de que él tiene definido este Z. Y ya en la última, miremos que este B sigue siendo X, sigue moviéndose en este entorno y le dice a usted, venga, pásese usted mismo, pero ya en este momento B es de tipo X. Entonces, por ligadura estática, dentro de la X, este señor dice, bueno, usted es de tipo X, pues no tengo duda, me voy por esta. ¿Sí? Ahora, ejecútese en el contexto de su objeto, que en este caso es un objeto de tipo Y, ejecútese F de X. Y en este momento, ¿qué es F de X para él?
y.f de x, que es lo que aparece aquí. Esta deducción es un poco más fácil que esta que teníamos aquí en negrilla. Listo. ¿Qué más dudas quedarían de este ejercicio? Ninguno. Profe, otra pregunta. Dale. En el primer punto, regresando Dale. pues, al primer punto, si se hubiese creado el objeto Z como objeto Z, la F que se ejecutaba, o sea, sería ZA igual a new ZA. En ese caso, la F que se ejecutaba sería, ¿cuál sería? Pero mira, pero es que aquí sí generamos un objeto Z en esta primera línea. No, pero, por ligadura estática, en la clase X se coge el método abstracto F. Pero si hubiese nacido como, pues, no sé si nacido, si se hubiese instanciado como un objeto Z, en la X no hay un método. O sea, tú lo que me dices es que, disculpa, en este caso, ¿cómo se podría instanciar cuál? O sea, aquí se instanció como Z. O sea, no, o sea, que el tipo de la variable A cambie a Z. O sea, poner aquí Z, o sea, Sí. en vez de X, Z. Sí, ¿cómo sería ese? Entonces, tú estarías colocando un puntero de tipo Z, ¿sí? Para esta A, que apunta a un objeto de tipo Z, que sería algo normal. Entonces, en este momento, si yo fuera a ejecutar esta tercera línea, ¿sí? Este señor quedaría de tipo Z. Entonces, estarías en el contexto de Z, pues, o sea, esta variable pues, es de tipo Z, punto F, y estarías pasando esto como de tipo Z, se convierte a Z. Entonces, estarías como hayan hecho la corrección, al ser de tipo Z, ¿sí? Estarías en el contexto de esta definición, cuál es el método que vas a ejecutar, ¿sí? Y estarías en el marco de este señor, ¿sí? Si fueras a ejecutar esta, porque la pregunta tuya va dirigida a esta tercera pregunta, a esta línea. No, en la primera, porque en la clase X, en la clase abstracta se ejecuta un método F. No, pero mira, lo que pasa es que cuando tú dices en la primera, aquí nace un objeto, y el objeto nació como Z, ¿sí? Y en este momento, lo único que se hizo fue llamar a constructores, constructores y constructores, y llegó hasta acá. ¿Sí? Y en este momento como tal, él creó al constructor, pues llegó hasta este punto como objeto, ¿sí? Y te llamó a este señor y te dijo, ejecútate como constructor esta F. Y él llegó hasta este dis, independiente que en este momento, ¿sí? O sea, estamos hablando que este puntero no está afectando la creación de este objeto. O sea, esto al último queda apuntando a ese objeto, pero lo que pasa es en el new, que el new al crearse hace todo, independiente si tú le pusieras Z a esta variable A en ese punto de la creación, no pasa nada, haría todo lo mismo, pues entre comillas, ¿sí? Porque este señor lo que hizo fue crear un objeto Z que llamó al constructor de él, como lo indica acá, llamó al constructor de acá y llamó a este señor, y este señor, al ser el constructor, le dijo, hey, ejecutes este tipo de elemento. Bueno, en este punto, como él está poniendo aquí este dis, aquí no afectaría en ese sentido tampoco, porque pues el dis, él le está diciendo ahí, cójase usted a este tipo que soy yo. Y entonces en este momento ejecutaría este punto, y como estábamos por ligadura dinámica, se va para el mismo punto y crearía precisamente este resultado que estaba colocando, independiente que este señor fuera Z. ¿Sí? O sea, aquí recordemos que esto es creación de un objeto que al último devuelve el apuntador a esta variable pues como tal, y ella ya queda apuntando a él. Y en ese momento esta quedaría como Z apuntando a él y sería válida. Pero el hecho de que yo le cambie el tipo de dato a este puntero no me va a cambiar el resultado en este sentido. O sea, this va a seguir siendo X igual. Exacto, sí, porque el objeto que se está creando es de tipo Z. Y el Z empezó a disparar todo desde acá con sus constructores y hizo lo mismo, independiente que este señor sea tipo Z. Esto cambia o sea, esa perspectiva sí puede afectar la línea 3. ¿Sí? Podría afectar porque ya este análisis ya no se haría acá, al ser un puntero de X,
sino sería aquí en Z al ser un puntero de Z. O sea, realmente esa modificación me podría afectar, que ya toca analizarla ahorita, y me podría afectar esta tercera línea, pero esta primera línea sería la misma respuesta. Ah, listo, profe. Entendido. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, ahí les dejo de todas formas la explicación. Están cada una de las cositas para que con calma la lean y la entiendan. Bueno, siguiendo en este tema, hay unos detalles que hay que hablar de las clases abstractas. Lo primero es esto. Nosotros no podemos combinar estos dos tipos, final y abstracto. Recordemos que final, nosotros no podemos decirle en este momento a una clase o a un método que es abstracto, decirle, hey, señor, usted es final. Recordemos que final tenía una intención y es el diseñador decirle a la gente, si lo pongo en el de la clase, pues no quiero tener hijos, ninguna clase de hija podrá derivarse de mí. Pero entonces, si yo no la tengo, ¿sí? Y siendo que hasta la intención es precisamente que los de hijos hagan algo y se hereden, pues estos conceptos serían contradictorios. O sea, nunca puede existir este concepto de abstract final, ¿sí? Ni a nivel de las clases, ni tampoco a nivel de los métodos, porque recordemos que final a nivel de un método es decirle yo, definir en mi clase que qué pena, pero ninguna clase hija mía puede sobreescribirme este método. Y recordemos que el hecho de que sea abstracto, de alguna manera lo que estamos haciendo es sobreescribirlo en la clase hija ya con el código que nosotros necesitamos definir. Entonces, estas dos combinaciones son contradictorias pues como conceptos y nunca podrían estar conjuntas a nivel de la definición de una clase ni a la definición de un método. ¿Queda claro eso, chicos? Bueno. Siguiendo con esto, otro detallito es esto, el modificador abstract y el estático. Ya que un método estático no puede ser sobrescrito, acuérdense que a nivel de Java, no de Python, a nivel de Java, un método estático, ¿sí? Oculta, o sea, en una clase hija, un método estático ocultaría al método estático de mi papá. O sea, aquí no hay sobrescritura. Y la intención de un abstract es que usted, en la clase hija, lo sobrescriba con el código que usted va a hacer. Entonces, se deduce que tampoco se puede marcar como abstracto, ya que nunca se podría implementar, porque realmente lo que estamos es ocultándolo. Entonces, nosotros a un método, ¿sí? En este momento, que sea estático, yo no le puedo decir a este señor, ¿sí? Que este señor va a ser abstract, ¿sí? En una clase abstracta cualquiera, yo no puedo decir que este señor a su vez es de la clase y a la vez sea abstracto, porque realmente aquí estamos ocultando, no sobreescribiendo. Entonces, esto también es incompatible. No puede haber métodos estáticos, o sea, de la clase, que sean también abstractos. Esto no puede existir. Es algo que debemos aprendernos ahí. Y por último, como detalle, todo esto en el marco de Java, el modificador abstract y private. Recuerde que un método privado, ¿sí? No puede ser tanto, entonces, en este momento, método abstracto y privado, porque recuerde que un método privado no se hereda en las clases, porque un método que es privado en la clase de mi padre es como si no le existieran las clases hijas y ellas estarían escribiendo un nuevo código. Y si la intención de ser un método abstract, ¿sí? Es que las clases hijas tengan conciencia que lo van a sobreescribir, pues se contradicen las dos cosas. Entonces, no es posible definir una subclase que implemente un método requerido, o sea, en este momento abstract, sí, de su padre, si el método no es heredado por la subclase. Pues recordemos que private, al ser de la clase papá, no se hereda a este señor para decir que lo vamos a sobreescribir. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros, esto no es posible. Entonces, cuando ustedes van a ver en el compilador que aparece un private abstract, esto no te va a compilar. Porque aquí lo que estamos haciendo nosotros en Ballena es, como este era privado, no se heredó, es decir, no lo sobreescribí. Es decir, lo estoy definiendo por primera vez a nivel de Ballena para la clase Ballena. Entonces, él no está consciente que aquí había un método porque no lo heredó, o sea, no lo estoy sobreescribiendo. Y entonces, esto no te lo va a dejar hacer el compilador. Son tres detallitos ahí importantes, pues, que me gusta tenerlo en cuenta, porque esto en alguna parte del parcial hemos preguntado algún cosito de esto. Entonces es importante que los memoricen, que abstract y final no se combinan, que abstract y static tampoco, ni que abstract y privado se combinan, ¿sí? Para que los tengan presente, porque algún ejercicio puede pasar ahí.
Y por último, teniendo ya varias cositas, aquí les dejo el number, ¿sí? Es una clase abstracta y este number es una gran clase que va a heredar varias cosas y aquí tenemos, por ejemplo, los métodos no abstractos como short value, pero estos objetos, aquí podemos tener otros objetos, el doble. Recuerda que ya hemos tratado algunos objetos de estos que ya, a pesar de que tenemos tipos primitivos, también en Java se manejan tipos como clases, entonces está el doble, el float, el long, este tipo de elementos y cada uno tiene métodos. Entonces, varios de estos elementos son precisamente abstractos, como long value y todo, y se implementan directamente en las categorías de ellos. Es como por dar un comentario de una clase abstracta como tal y que tiene estos métodos abstractos. Lo mismo que habíamos visto en Python averiguar sobre la instancia, aquí en Java también se aplica el concepto de la metainformación y poder ver si un objeto cualquiera es de una instancia de qué clase. Entonces, en este momento, teniendo en cuenta que cuadrado, este es un apuntador de tipo cuadrado y apunta un objeto de tipo cuadrado, y este es un apuntador OBJ1 de tipo objeto gráfico y le asigno el C, es decir, este señor queda apuntando automáticamente a cuadrado, yo puedo hacer preguntas precisamente de esos objetos. Entonces, preguntar que si en este momento C es instancia of de cuadrado, pues esto me va a volver que sí, porque pues este objeto C puede ser cuadrado. Preguntarle si C es instancia of de paralelogramo, pues también lo es, porque pues él juega a ser paralelogramo. O sea, es sobre el objeto al que apunta, no sobre el tipo de datos del apuntador. Entonces, en esta instancia of actúa sobre el objeto, ¿sí? No sobre el tipo de dato del apuntador. Entonces, instancia of de objeto gráfico me va a volver true, porque este cuadrado es también objeto gráfico. Ahora, si va a preguntar, ¿si es instancia of de círculo? Pues ahí sí nada tiene que ver cuadrado con respecto al círculo y te va a dar falso. Y obj1, que lo teníamos acá, es instancia of de cuadrado. Este es un objeto gráfico, pero apunta a este objeto cuadrado y efectivamente te va a volver que sí. Y así serían las cosas. Eso se puede estar aplicando a nivel de método, lo mismo. Pues en este caso, cuando tengo estos métodos acá de, hey, si es un dir, un per, dependiendo del tipo de elementos, el hecho de decirle yo dir en este momento, pues el problema es que este dir P queda apuntando a directorio como tal y dir pues es este señor como elemento. Entonces aquí solo tengo este método persona como F, entonces dir, pues recordemos que dir como directivo pues es su clase de empleado y su clase de empleado es su clase de persona, es decir, este dir juega a esos tres elementos, directivo, empleado y persona, y como lo paso por acá, pues entra de una aquí. Y él va a hacer la pregunta, hey, usted señor, este P queda apuntando también a este objeto directivo y le está diciendo, señor P, ¿usted es instancia de empleado? Pues sí, porque yo juego a hacer lo mismo. Entonces, este es true y se entra por este lado. Ahora, pensando por ligadura estática, que este P que apunta al mismo objeto directivo, ¿qué pasa? Aquí no pasa nada, pasa lo mismo, porque independiente que usted este P, que pasó acá, pases al objeto directivo, esta P nueva que aparece queda apuntando aquí y va a hacer la misma pregunta. Instancia of usted, P, aunque P es de tipo persona, pero ya quedó aquí preguntándole con el instancia of, él está apuntando directivo, entonces le dice, como es sobre el objeto, le dice, ¿usted es instancia de empleado? Ah, sí, y volví, entré por ahí. ¿Sí? Ahora, hay un error en este sentido, porque animal es una clase que está encima pues, de ellos y pues no se puede catalogar acá, y aquí se generaría un error. Listo, entonces esos son elementicos. Les dejo en este momento, este ejercicio es muy tontico para que lo piensen pues de que imprime, ahí les dejo como los ejercicios. Importante dejarles a ustedes este capítulo. Sí, vamos a empezar a clases abstractas de interfaces. Interfaces lo vamos a ver como herencia múltiple la próxima semana. Este capítulo es importante que lo lean. Quería rematar una cosa en Python. Este tema en Python sigue siendo como también vacío, entre comillas. En Python, el concepto realmente de forma nativa no soporta ese concepto de clases abstractas. Tampoco existe el concepto de métodos abstractos. Pero a partir de la versión 2.6, pero no vamos a profundizar mucho en este concepto, en Python trae el módulo ABC, ¿sí? Que es el Abstract Base Classes. En este se consigue emular la abstracción de clases,
mediante metaclases y decoradores de Python. Pero realmente no existe el concepto real de clases abstractas en Python. Es una especie de emulación que no nos vamos a meter mucho en ella. Les dejo a ustedes en este momento este articulito para que lo puedan ver. Es rápido de leer, hablan cómo hacerlo del concepto de metaclases, cómo hablar ustedes un poco de cómo se deriva eso, aplicar, digamos, decoradores para hacer aparentemente un método abstracto y lo pueden estar mirando para que entiendan un poco esa simulación, pero realmente como concepto, Python no lo va a implementar. Entonces se los dejo como parte para que lo trabajen y lo miren pues en ese sentido. Entonces, pues realmente nuestro elemento aquí va a estar orientado más hacia el concepto de Java, donde vamos a estar trabajando en este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Listo? ¿A qué se refería Michael con qué gracioso el título? ¿La de la diapositiva o cuál? El título del artículo. Sí, el charro, sí, a mí también me parece simpático. Entonces, esto es como los objetivos. Entonces, como les había comentado, vamos a hacer unos 20 minuticos en este momento. Juan, ¿cuántas preguntas que tenemos ahí en el simulador? Ya miro, profe. Sí, Tenemos creo que son 6, ¿no? 6 y 6. Sí. Entonces, sí, vamos a dejar más o menos unos 15 a 20 minuticos, sí, para que ustedes ya rematen en esto, sí. Vamos a dejarlo hasta las 40, son 18. Sí, para que sean de a 3 minutos. Entonces, en este momento ustedes en la página tienen el simulador. Me gustaría entonces que presentemos este pequeño simulación de este simulacro, ¿sí? De quiz y entren allá y lo presentan, ¿sí? Y faltando 10 minutos, cerramos entonces el simulador. ¿Listo, Juan? Entonces, ponlo Listo. habilitado, por favor. Ya. Listo, chicos. Yo mientras tanto voy imprimiendo aquí la clase para dejárselas lista.
Bueno, ahí está también ya las diapositivas actualizadas para que también lo tengan en la página del curso. Profe, me salió una pregunta que no tiene respuesta. ¿Sí? Voy a mirarla un segundo. Juan, miramos eso, porfis. Dale, profe, que estoy mirando. ¿Cuál es la pregunta, compa? Se llama... Ah, pucha, pero como... La de las respuestas D, B, C, D, B, B, D, B, D, C. Pero ¿cuál es la pregunta? Dado el siguiente código. Pues sí, dado el siguiente código, ¿cuál es el resultado de esa ejecución? Y está en la clase arriba y la clase abajo. Pues la Espérate, yo la tarea. miro. Listo, espérate. Tan, 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 tan. Hay una que se llama arriba. Tú dices que no hay ninguna respuesta. No hay ninguno. No, sí la debe haber. Yo miro. Ah, mentira, sí hay, profe. Sí, sí, Listo. sí, Sí, sí. sí.
Chicos, quedan 3 minuticos. No, Miguel, esto es simplemente un simulacro para que observemos cómo estamos. ¿Sí? Yo creo que ya cerramos, Juan, esto y veo que casi todos ya respondieron. Listo, profe, ya lo cierro. Bueno, ¿qué te iba a decir, Juan? De todas formas, pueden ahorita a ver si sobre las 2 de la tarde pues habilitan ya las respuestas para los chicos, para que podamos de todas formas hacer como un análisis de las preguntas y que ellos también tengan como una retroalimentación. Que les iba a comentar a ustedes en este momento, espérate un segundito, yo quiero mirar esto. Sí. Entonces también para que entonces hagas, cuadren eso con Alejo y tengamos y ya las trabajamos un poco el día de mañana. Listo, muchachos. Entonces, pues me resta en este momento darle las gracias, ¿sí? Por la asistencia el día de hoy, las preguntas y los comentarios y las correcciones que me han podido hacer. Entonces, nos vemos el día de mañana o el ¿cómo se llama? O el viernes respectivamente. Entonces, feliz resto de día, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien y gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.